Oscar, bueno, es un gusto recibirte el día de hoy aquí en Muchas esta gracias. sesión de entrevistas que, como bien sabes, Gracias. están buscando integrar lo que tú ya nos hiciste a favor de compartir con nosotros en tu expediente, que revisamos, evaluamos, mas sin embargo no es suficiente. La entrevista complementa de manera significativa e importante el perfil tuyo y el de todas las otras personas, 26 en su totalidad, que habremos de entrevistar entre el día de hoy y el día de mañana. Muy agradecido, pues, te lo digo a nombre de la comisión, por tu Gracias. presencia, por tu disposición, pero también por tu confianza en este Gracias. proceso. Tienes en esta, la dinámica que seguimos, que estamos siguiendo es la siguiente. Tienes 10 minutos para presentar una exposición que argumente el por qué tú consideras ser una persona idónea para ser integrante de la Consejo de Participación Ciudadana y inmediatamente después empieza una ronda de preguntas y respuestas en las cuales mis compañeros y yo habremos de indagar con mayor profundidad sobre algunos aspectos tanto de tu expediente como de lo que habrás de presentar el día de hoy. Por favor, adelante, Óscar. Gracias, buenas tardes. Tradicionalmente las entidades de la Administración Pública Estatal son fiscalizadas por la Si quieres, auditoría. nada más el micrófono, por favor. Sí, Más gracias. cercano? Sí, Sí, ok. por favor, gracias. Tradicionalmente las entidades de la Administración Pública Estatal son fiscalizadas por la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, despachos externos de contadores que ya son contratados por la CEFIR o por la Auditoría Superior y ocasionalmente por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Educación Pública, de la Función Pública Federal. Es decir, hasta 5 entes fiscalizadores y a pesar de su labor, la percepción en el público de la corrupción no hay cambio alguno. Tenemos pues un sistema fiscalizador muy robusto que dentro de sus estrategias y planes de acción se pondera la búsqueda o determinación de observaciones, señalamientos y o acusaciones basadas en montos, es decir, dedicamos recursos y esfuerzos a documentar, determinar y señalar la presunción de alguna irregularidad o ilícito, ponderando el alcanzar el mayor monto posible. Pero al llegar a la etapa de presentación, consignación y calificación para, en su caso, sancionar estos posibles actos de corrupción, es donde el actual esquema está débil, ya que quienes actúan como jueces no tienen la capacidad técnica y a veces humana de conocer, calificar y en su caso sancionar estos posibles hechos, generando así como consecuencia la impunidad. Así pues, las actuales autoridades fiscalizadoras, en su afán de justificar su actuar, determinan, difunden y publican los resultados de sus hallazgos, criminalizando al posible infractor. Estas publicaciones son infundadas e ilegales, vulneran el buen nombre y queda en entredicho la actuación del servidor público. Presunto responsable, violando su derecho a un debido proceso, a su garantía de audiencia y a la presunción de inocencia, derechos consagrados por el nuevo sistema de justicia penal. Es por ello que estos hallazgos no deben de ser publicados hasta y solo hasta que la sentencia y resolución esté en firme y causa ejecutoria. En conclusión, a la fecha, por la falta de una adecuada planeación, seguimiento, ejecución de las acciones y directrices entre los órganos fiscalizadores y la labor de estos, termina en la solventación o consignación del expediente de auditoría, cuando sería más efectivo el que auditores realizaran el acompañamiento del expediente hasta la resolución final del proceso, en lo que se determina, en el que se determine la posible justificación o solventación, o bien en su caso se determine sanción administrativa y se concluyan todos los procesos, incluidos posibles procesos penales. Me desempeñé con el cargo de titular de la Unidad Regional del Norte con sede en el Estado de Nuevo León del órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública. Este órgano interno de control depende jerárquicamente de la Secretaría de la Función Pública Federal, teniendo bajo la jurisdicción los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, con un universo de 118 planteles de educación media y superior, planteles como los EBETAS, los EBETIS, los CETIS, los ECATIS, los tecnológicos federalizados, como ejemplo el tecnológico de Saltillo era una de las áreas de actuación.
Me desempeñé en ese cargo desde febrero del 2004 a noviembre del 2010. Durante el ejercicio de esta función, participé en el Servicio Profesional de Carrera Federal y obtuve la condición de servidor público de carrera el 25 de agosto del 2010. La función que desarrollábamos era iniciar auditorías, revisiones de control, así como recibir e iniciar averiguaciones derivadas de quejas y o denuncias. En cada expediente, el personal a mi cargo y yo teníamos la responsabilidad de revisar, auditar, fiscalizar y documentar posibles actos irregulares atribuidos a los servidores públicos sujetos a estos procedimientos. La actuación de esta unidad era desde el proponer el programa operativo anual que debería de alinearse con el programa operativo nacional, en el cual se buscaba que año con año se atendieran vía auditoría y o revisiones de control a cada uno de los 3 subsistemas de educación que estaban bajo esa jurisdicción. Igualmente, la planeación se hacía buscando tener la cobertura en las 3 entidades federativas. Igualmente, se revisaban los rubros con mayores áreas de oportunidad. El procedimiento no concluía en hacer las observaciones y darles un seguimiento hasta su solventación o consignación. Era responsabilidad del área hacer el proyecto de presunta responsabilidad, incluyendo en caso de que el presunto ejerciera su derecho de revisión o recurría al amparo. El personal adscrito a la unidad coadyuvaba en estos juicios desde hasta su desenlace final. En materia de transparencia, he sido titular de la unidad de transparencia dentro de los subsistemas de las universidades tecnológicas desde julio del 2011. A la fecha, consecuentemente, tengo 6 años de experiencia en titularidad de una unidad de transparencia. Es de resaltar que durante mi gestión, la Universidad Tecnológica de Torreón ha sido certificada por el ICAI como una institución educativa promotora de la transparencia, esto en agosto del 2017. Respecto de la rendición de cuentas, soy responsable del correcto ejercicio de los recursos asignados a la universidad. Mi responsabilidad principal es verificar que la aplicación de los recursos sean ejercidos de acuerdo a la normatividad federal y estatal. Así también soy responsable de la publicación de la cuenta pública y el informe de avance de gestión financiera trimestral de la universidad. Asimismo, dentro de las funciones de mi actual función es asesorar a la Rectoría respecto de la planeación financiera, contable y operativa, así como evaluar y valorar eficiencia y eficacia de las actividades de cada una de las áreas y su contribución para el logro de los objetivos institucionales, así como proponer esquemas de simplificación administrativa e innovación tecnológica aplicada a los procesos administrativos de la universidad. Es pertinente señalar que la corrupción no existe solo en el sector público, también hay corrupción en el sector privado. La ambición es parte de la condición humana y como tal estará presente en cualquier actividad humana. El reto del Sistema Nacional Anticorrupción será evolucionar a una etapa en la que los actos de corrupción sean lo menos frecuentes. ¿Cómo pudiéramos llegar a esto? Es el centro de este sistema y su funcionamiento. En mi opinión, la corrupción se combate con transparencia, rendición de cuentas y supervisión. En sociedades donde este tema ya es más avanzado como Finlandia, Suecia y Suiza, precisamente actores de la sociedad civil son los encargados de llevar a cabo, con la ayuda de especialistas en cada tema, también emanados de la propia sociedad, son quienes supervisan tal o cual obra o proyecto, dando con ello la socialización de la aplicación y ejercicio de los dineros públicos. Por eso, este nuevo sistema debe de encaminar para estos modelos ya probados en otras partes del mundo. Las universidades debemos ser factor importante en el fomento y formación de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, tal vez incluyendo en su currícula temas relacionados con la participación ciudadana. Así la sociedad irá entrando en una dinámica de participar e interesarse por temas que le afectan directamente. De hecho, este es el principio de la Contraloría Social, modelo impulsado por el Gobierno federal y cuyo eje es el que no existe mejor crítico y evaluador que cada uno de los beneficiarios o usuarios finales de un programa o beneficiarios financiados por recursos públicos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, licenciado Oscar. Ahora voy a pasar la palabra a mis compañeros para empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Por favor, Chimere. Bienvenido, Oscar. Gracias.
Quisiera preguntarte, ahora que cuando estuviste en Nuevo León a cargo de los 3 estados y más de 100 escuelas, ¿tuviste alguna experiencia con actos de corrupción? Y si es así, si la respuesta es sí, ¿le dieron seguimiento hasta sus últimas consecuencias? Claro, por el subsistema y por el rubro de lo que nos tocaba supervisar, teníamos problemáticas desde acoso sexual, maestros que acosaban niñas, sobre todo, adolescentes, como así también desvío de recursos, visitaciones dirigidas, etcétera. En todos los casos se seguía desde el inicio hasta la conclusión. En el caso de acoso sexual, sancionó la unidad que a mí me corresponde, sancionó a 2 maestros, uno de Saltillo precisamente, y otro de Tamaulipas. En el caso de auditorías de seguimiento, se presentaron varios expedientes hasta la sanción. Sí se sancionaron varios servidores públicos. También he de decir que varios expedientes siguen estando no en firme. ¿Por qué? Porque el funcionario público tiene derecho a ejercer el derecho de revisión primero, como lo marca la ley, y posteriormente el amparo. Y en algunos casos sigue ¿cómo se llama?, en stand-by, ¿sí? Pero sí, esa era la función, en función pública, pues en el órgano interno de control de la SEP, esa era la encomienda, desde el inicio hasta el final del expediente, fuera para bien o para mal del órgano interno. Te lo pasamos rápidamente. Bienvenido, Oscar. Gracias. Bienvenido a esta entrevista. Dada tu experiencia aquí mostrada documentalmente y también en tu exposición ahorita de motivos, y también relacionada prácticamente con la pregunta anterior, en base a esa experiencia, ¿nos podrías mencionar qué piensas con las declaraciones de intereses, las declaraciones que, si has tenido alguna experiencia en ese sentido, en donde se haya presentado prácticamente la influencia de alguna persona o titular de alguna dependencia con este concepto, sobre todo el de interés, particularmente por ocupar algún cargo, algún puesto? Okay. Las declaraciones patrimoniales y de intereses son una herramienta que utiliza la autoridad para valorar el cambio de condición en el caso de la situación patrimonial, el patrimonio de un servidor público de un ejercicio fiscal a otro. La de intereses es de más reciente implementación, y esa es declarar que no existe por él o por terceras personas algún interés dentro de su función. Si fuera así, él tendría que excusarse, que está dentro de la ley, y él podría no participar en la calificación o en la consecución de algún asunto porque le compete, y ahí por ley puede, hacerlo, se puede excusar. En el caso, concretamente en el caso de responsabilidades a nivel federal, sí me tocó conocer 1 o 2 casos en donde se llegó a la conclusión de que había una diferencia que no era congruente, y sí se inicia un procedimiento y sí me toca seguirlo. En el otro caso no tengo experiencias, es muy reciente, no tengo yo vivencia pues de que alguna de intereses pudiera haber tenido alguna consecuencia. Bienvenido a esta entrevista. Llama la atención un trabajo constante, una persona madura, con su vida realizada, con su trabajo perfectamente llevado, logrado. La pregunta sería, ¿por qué ahora pensar en cambiar? ¿Por qué ahora pensar en irse a formar parte de otro proyecto totalmente diferente? Esa sería la primera pregunta. Sí. ¿Cuál es la motivación?
Y la segunda pregunta sería, ¿y qué pasaría con el trabajo actual, con todo lo que ha hecho en este plan de vida? ¿Cómo se integrarían las dos cosas o qué cambios tendría que hacer? Ok. El motivo del cambio es no impotencia, el ver que llegamos a un punto nada más donde estamos muy fuertes en la fiscalización. Tenemos muchas horas hombre en el Estado y en el país también, dedicados a observar montos, y del otro lado el ente auditado también le dedica mucho tiempo y horas, recursos humanos y demás a tratar de contestar. Y no hay una consecución. Me parece a mí que la impunidad, el que no haya un castigo final, es el que genera la corrupción o actos de corrupción. Si hubiera más casos donde hubiera una consecución y un castigo, habría el sistema la corrupción sería menor. Eso he trabajado todo el tiempo en este evento. Somos especialistas hasta la parte de la fiscalización y menos en la parte de consecución del expediente. Creo que sería la parte final de la vida, desarrollar hasta el final y poder llevar de un inicio a un fin un expediente. El encargo actual, si yo fuere seleccionado, por lo que entiendo de la ley, tendría yo que renunciar y dejar el proyecto que él encaminado hasta donde lo tenemos actualmente. Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. licenciado. Yo le quisiera preguntar, ¿cuáles serían para usted los 3 retos principales como miembro de un consejo de esta naturaleza, de tal pues responsabilidad y compromiso con la sociedad coahuilense? Seguramente usted está aquí porque lo mueve ese compromiso, porque lo mueve Claro. ese interés. Y yo le pregunto, ¿qué haría usted ya al interior de un consejo o cómo vería usted como retos que atender y que pues subsanar y resolver, ¿no? Inclusive, ¿cuáles serían los 3 principales que usted vería desde el interior de un consejo de esta naturaleza? El primero sería tener la habilidad de poder coincidir y poder tener el apoyo de los demás autoridades que convergen en el Consejo para, con los recursos que tenemos, poder llegar al siguiente estadio de este proceso. Ya llevamos, y como lo referí, somos muy fuertes en la fiscalización, pero en la consecución no, por varias situaciones y no legales precisamente, ¿no? A lo mejor ahí de funcionamiento y a veces hasta de percepción. Entonces creo que la primera labor sería pues de conciliar con todas las autoridades para llegar y definir primero una ruta para poder llegar a la siguiente parte. Esa sería una. La otra sería ver la fórmula de cómo que la sociedad participe más. Yo refería al final de mi exposición que las universidades somos responsables y no va a cambiar esto de aquí a un año o a 2 o a 5, que es el periodo fijado. Esto es generacional. Tendremos que ir con los muchachos que tenemos actualmente en las aulas, irles permeando que existe una fuente de información que les afecta para que ellos tengan la posibilidad de enterarse y de participar y preguntar. Eso sí, ir fomentando la cultura en el Estado de las nuevas generaciones. Y la tercera es que se llegue a la conclusión de los casos y que haya sanciones para en el caso de que los podamos documentar, porque existe lo otro. Ahorita, como estamos muy firmes en eso, estamos dedicados al evento de justificar nuestro trabajo como fiscalizadores y, repito, vamos por montos, pero en realidad a final de cuentas nada más publicamos y ya no hay una consecución. El ente auditado nos solventa el monto
porque estaba atorado por ahí por algún criterio del auditor o alguna situación así, y resulta de que acá el monto que teníamos grandísimo, ya lo solventamos o ya lo aclaramos, no existe un delito, pero sí ya criminalizamos y crucificamos a nuestro servidor público. Gracias. Buenas tardes, Oscar. Gracias por participar en este proceso. Déjame primero más aclarar una cosa, porque quiero estar seguro. ¿Sigues siendo servidor público de carrera hoy? Sí. Sí, Así es. ok. Tenía esa impresión, pero no estaba seguro. Y para mí ese dato es muy importante. Has dicho varias cosas aquí que a mí me dejan la impresión de que tú tienes muy claro dónde está el problema de la corrupción y la impunidad en este país, y también por qué no avanzamos en eso. Esa es la impresión que tengo hasta este momento. Te he escuchado frases como responder cuando te preguntaron por qué quieres cambiar un puesto de carrera por esta posición, y dijiste, no quiero decir impotencia, pero... Y luego has dicho hace un momento, pues hay diversas situaciones que influyen para que no tengamos consecuencias. Y entonces, ¿cómo sería, o qué tendría que pasar para que no llegaras a la misma conclusión si te nombramos en esta posición? Me quedo un poco con la impresión, y me gustaría que pudiera ser mucho más explícito, de que tú conoces muy bien el sistema de fiscalización que tenemos en este país y que estás decepcionado de él. Esa es la impresión que tengo hasta este momento. Me gustaría que la pudieras aclarar y en todo caso nos dijeras qué tendríamos que hacer para que de verdad funcione. No es decepción, es un análisis en donde reconocemos fortalezas y debilidades. Creo que debemos de atacar las debilidades. La participación en el Consejo sería en ese sentido. Las otras autoridades que participan, debería de quien ocupe esos cargos, debería tener la habilidad de alinear los recursos, las ideologías, las políticas gubernamentales de fiscalización y de consecución en una sola línea. Creo que estamos en un estadio no primario, pero sí secundario. Nos faltan evolucionar los demás. Al inicio, yo inicié en el 2004, estaba bastante más complicado. Había sanciones y el 98% de las sanciones no se llevaban a cabo. Hubo ahí un programa para poder ir abatiendo este rezago. Igualmente se implementaron otro tipo de actividades. Las auditorías son trabajos que son correctivos, es decir, se detecta, el fruto son las observaciones y lo que se detecta son irregularidades y posibles actos de corrupción, y se tendrán que solventar, y en algunos casos la solución que propone el auditor es reintegrar el monto de lo observado. Disculpa que te interrumpa, pero a ver, entonces, ¿tu opinión es que el sistema actual sí funciona? Y si es eso así, entonces ¿para qué necesitamos uno nuevo? Le falta desarrollarse. Está funcionando en su parte inicial. Va en desarrollo. Estamos en una parte, no quisiera decir yo primaria, me tocó conocer la parte final de la primaria al principio de los años 2000. Comentaba yo del sistema que en la Federación se implementa. En la Federación primero eran auditorías que son punitivas, es decir, el auditor va buscando hechos ya realizados y que son posibles actos de alguna irregularidad. Avanzando ya sobre eso, viendo la evolución, la función pública desarrolla otro esquema que se llaman revisiones de control. La revisión de control, el fruto son recomendaciones, es decir, para cuando en un caso la revisión de la auditoría para revisar una factura, la factura sí lleva ahí, tuviera alguna problemática, la factura no funciona y entonces el daño es el monto de la factura. En la revisión de control, lo que se revisa es el proceso que llevó a cabo la revisión y aceptación por parte de la institución de la factura, y la recomendación
del auditor será al proceso y no hay consecuencias en cuanto a que tendrá que restituir y demás. Es tratando de ser, una es preventiva y la otra es correctiva. ¿Puedes ampliar un poco cuál sería la visión de este sistema anticorrupción? ¿Cómo te gustaría verlo en los próximos años? ¿A dónde llegar? Obviamente a que la participación de los ciudadanos sea más y que cada gente que tiene participación o es beneficiario de algún programa o aunque no lo sea, tenga la posibilidad de revisar cada uno de los procesos que se llevaron a cabo para el ejercicio de esos recursos. La participación ciudadana es importante y el que permee en todas las autoridades que convergen en la fiscalización, en la sanción, en todas las partes del proceso, estén alineadas en un mismo eje. Y dentro, esto tendría que ser el resultado de un trabajo multidisciplinario, de un equipo. Así es. ¿Cuál sería la aportación particular de usted en ese equipo? Bien, conozco el procedimiento específico de las auditorías y hasta la consecución. Sería el alinear cada una de las etapas con cada uno de las autoridades que converge. Esa sería la aportación, el conocimiento técnico que tengo después de 13 años de trabajar sobre el mismo tema, creo que me da la experiencia para poder alinear en ese sentido las acciones de las autoridades. Oscar, bienvenido. Muchas gracias. Pues vemos tu amplia experiencia a través del órgano interno de control y todo el seguimiento para las auditorías. ¿Cómo construirías los puentes con organismos de la sociedad civil, con colegios de profesionistas, cámaras empresariales? Porque estamos hablando de un sistema estatal. O sea, claro, aquí tenemos que generar la confianza en todo el Estado, con todos los ciudadanos. ¿Cómo serías capaz de, con todas esas habilidades, con todo ese conocimiento que tienes, de llegar y de generar esa confianza con todos sus organismos? Bueno, pues a través de convocatorias y a través de comunicación, pero el actuar de la autoridad y del Consejo en sí sería el que iría generando la confianza y la participación de la ciudadanía. Insisto, no es de un día para otro, es hasta a veces hasta generacional. Habría que ir, pero tenemos que empezar a trabajar sobre ello.